Hola, muy buenas. Hoy probaremos una herramienta de inteligencia artificial que facilita la creación de modelos 3D a partir de texto o imágenes. Su principal objetivo es hacer que el diseño 3D sea más accesible para artistas, desarrolladores de videojuegos, creadores de contenido para realidad aumentada y virtual, así como para los entusiastas de la impresión 3D. La herramienta es Meshy. Una de las grandes ventajas de Meshy es su velocidad. En solo unos segundos puede generar modelos 3D detallados sin que necesites ser un experto en modelado. Además, transforma texto en modelos tridimensionales, lo que acelera el proceso creativo. También incluye herramientas para crear texturas y animaciones, lo que la hace aún más útil en diferentes sectores. Antes que vayas a la web de Meshy a probarlo, tienes que saber que con tan solo registrarte te dan 200 créditos gratis para que puedas generar tus modelos 3D y poder descargarlo. Pero además, si vas con el enlace que te dejo en la descripción, obtienes un mes gratuito para probar la versión Pro. Esto es genial porque tú también puedes invitar a tus amigos y así conseguir créditos para que sigas creando más modelos 3D. Más adelante probaremos esta herramienta y veremos qué tan eficaz y qué tan útil nos puede llegar a ser. Otro punto a favor es su accesibilidad. Meshy elimina la barrera para aquellos que no tienen experiencia con software de modelado tradicional como 3D Max, Blender o ZBrush. Ahora sí, vamos a poner a prueba a Meshy. Antes te tienes que registrar con el enlace que está en la descripción para que además de los 200 créditos que te dan, ganes un mes de prueba en la versión Pro. Una vez en la página de Meshy, vienes por aquí y te registras. Pones tu correo electrónico, le das a continuar y sigues los pasos que te piden. Es bastante fácil. Una vez que te has registrado, encuentras estas opciones. Si no los ves, también puedes encontrarlos aquí en el menú, que son los mismos. Tenemos texto a 3D, imagen a 3D, texturizado de IA y texto a voxel. Voxel son este estilo de imágenes, pero Meshy lo hace en 3D. Vamos a probar primero texto a 3D. Nos aparece esta ventana y aquí en este campo tenemos que describir el modelo que deseamos generar. Por ejemplo, podemos decirle que nos genere una silla de madera estilo clásico o una planta de helecho en un tiesto de barro o una mujer con gafas y vestido rojo y en la mano lleve una cartera. Y si no sé qué ponerle, también puedo decirle que me dé unos ejemplos. Por ejemplo, aquí le hago clic. Por ejemplo, aquí me pone una escultura de arcilla muy detallada de una cabeza inspirada en Frankenstein. El rostro representa arrugas profundas, el ceño fruncido y bla 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 bla. Y así le puedo ir pidiendo ejemplos. O también puedo decirle que me describa una imagen que le voy a indicar. Le hago clic aquí y la imagen que voy a subir va a ser esta de aquí. Le voy a pedir que me la describa para copiarla y generar el prompt. Aquí le digo que me genere el prompt. Por ejemplo, aquí me sugiere, el objeto es una mesa de madera con un diseño curvo y ornamentado que presenta patas cabriolé, un delantal festoneado y una textura pulida y brillante. Esto lo copio y lo voy a pegar aquí. No es necesario que escribas aquí en inglés, también lo puedes escribir en español. La idea de indicarle una foto como referencia no es para que me lo haga igual, sino para que me dé el texto y yo luego poder aquí modificarlo. Por ejemplo, le puedo decir que sea una mesa de madera con un diseño recto o que tenga unas patas distintas y no cabriolé. De momento vamos a dejarlo así y a ver qué nos muestra.
Aquí en modelo de IA nos deja escoger dos. La más reciente es Meshy 5. Y aquí en licencia nos deja escoger que sea libre sin derecho de autor o privado. En simetría nos deja escoger que no sea simétrico o automático. Y aquí nos indica que el proceso que va a hacer nos va a costar 10 créditos, que se van a descontar de los 200 que obtienes gratis al registrarte. Le damos a generar. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le puede interesar. Aquí a la derecha vemos que nos ha generado 4 modelos. Muy parecido a la referencia que le indicamos. Tengo que escoger uno. Voy a escoger este de aquí. Aquí tenemos que escoger el recuento de polígonos. Acá hay una breve explicación. Por defecto, el recuento de polígonos varía entre 100K a 300 triángulos. Arreglado, utiliza un recuento poligonal objetivo constante independientemente de la estructura del modelo. Y adaptativo determina automáticamente el recuento de polígonos objetivo en función de la estructura del modelo. Vamos a dejarlo por defecto y luego aquí nos da la opción de si lo queremos sin textura o con textura. Vamos a dejarlo con textura y nos indica que nos va a costar 10 créditos. Confirmamos. Meshy está pensado para un amplio espectro de usuarios. Es perfecto para diseñadores y artistas que quieren prototipar de manera rápida, desarrolladores de videojuegos que necesiten activos 3D de forma eficiente y creadores de contenido para realidad virtual y aumentada. También es una gran opción para principiantes que deseen adentrarse en el modelado sin tener que pasar horas aprendiendo software complicados. Ya lo ha terminado, vamos a ver cómo ha quedado. Aquí lo podemos ver. Aquí ha tenido unos fallos, pero por lo demás lo veo bastante bien. Y este modelo, crearlo y texturizarlo, me ha costado 20 créditos. Luego te indico cómo obtener más créditos gratis para que sigas haciendo más pruebas. Por aquí abajo vemos que nos da la opción de descargarlo. Y da varios formatos. Yo voy a descargarlo para luego abrirlo en el Max. Quiero ver si este error ya se veía en el borrador. Me parece que sí que ya se veía. En este de acá sí que no, parece que no tiene error. Eso es algo a tener en cuenta antes de escoger un modelo. Hemos visto texto a 3D y ahora vamos a ver imagen a 3D. Y la imagen que vamos a usar va a ser esta de aquí. Vamos a pedirle que nos modele este sillón o al menos que lo haga muy parecido. Arrastro la imagen. Me sugiere un nombre. Le digo que siga utilizando la tecnología Meshy 5, licencia Creative Commons. Y aquí en simetría está un poco mal traducido. Aquí en inglés es off, auto y on. Lo dejamos en automático y nos va a costar 10 créditos. Le digo que genere el modelo y nos tenemos que esperar. Ya ha terminado y nos muestra 4 opciones. De estas 4 tengo que elegir una.
Al menos por detrás me gusta esta primera y la cuarta. Voy a ver con cuál me quedo. Por delante. Yo creo que me voy a quedar con esta aquí, la cuarta. La selecciono. Esto de aquí lo dejo por defecto y le doy a confirmar. Antes de seguir con el vídeo, quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón por su apoyo a todos los suscriptores de Patreon y miembros de YouTube. Gracias a ustedes puedo seguir creando contenido gratuito para toda la comunidad, compartiendo tutoriales, guías y mucho más. Su aporte económico hace una gran diferencia y me permite dedicar más tiempo y recursos a mejorar la calidad del contenido. Si aún no eres miembro o suscriptor, te invito a unirte. No solo estarás apoyando este proyecto, sino que también recibirás ventajas exclusivas como contenido anticipado, tutoriales para aprender a modelar en 3D y algunas sorpresas más. Te dejo en el primer comentario fijado los enlaces para ser suscriptor o miembro en mi Patreon o YouTube. De nuevo, mil gracias por hacer esto posible. Tu apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando más y mejores tutoriales para todos. Ya he terminado de poner la textura, vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a mirarlo por todos lados. Ahora vamos a ver la malla poligonal. Vemos que lo crea con triángulos. Si lo que queremos es cambiarlo a quads, tenemos que venirnos aquí y cambiar de triángulos a quads. Y le damos a confirmar. Ya ha terminado, vamos a ver cómo ha quedado la malla poligonal. Y así es como lo ha solucionado. A mi parecer, en algunas partes hubiera necesitado más cantidad de polígonos para que se vea un poco más definido. Por ejemplo, estas partes de aquí. Aunque con la textura se ve bastante bien. Si lo ponemos así, a esta distancia. Pero lo ha hecho de esta manera porque está seleccionado 10.000 polígonos. Quizá con 30.000 hubiera ya solucionado este problema de aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera otro tipo de textura? Entonces nos venimos por aquí, en textura, y le puedo indicar una imagen de referencia con la textura. O también podría indicarle aquí qué tipo de textura necesito. Por ejemplo, una tela de lino o una tela para tejano o que esté cubierto de piel. Y por este lado de aquí tenemos el estilo, donde nos da la opción de escultura, donde nos daría el mapa de albedo, curvature, mapa de altura, normales, AO y de posición. Y escogiendo PBR nos da los mapas de albedo, roughness, metallic, normales y altura. Si no escogemos ninguno de estos dos y nos descargamos el modelo, solo tendríamos el mapa de albedo. Ahora veremos la sección de animación de personajes. Y el personaje que voy a animar va a ser este de aquí. Es importante que el personaje que escojamos esté de pie, con las piernas un poco separadas y mucho mejor si los brazos están extendidos en horizontal. Este tiene los brazos hacia abajo, pero vamos a ver
si Meshy puede lograr crear el personaje y animarlo. Tenemos que hacer el mismo proceso que ya hemos hecho antes, decirle que cree el modelo, escoger uno de los 4, le decimos que lo genere y que le ponga textura. Una vez que ha terminado de modelar el personaje, nos vamos a la sección de animación. Aquí lo han traducido como equipo, pero es el rig. Aquí nos avisa que solo se admiten modelos humanoides o cuadrúpedos y nos muestra un ejemplo de la posición que debe tener nuestro personaje y un ejemplo de la posición que no debe tener el personaje. Elegimos que nuestro personaje es humanoide. También hay para escoger perros y próximamente gatos. Aquí nos avisa que para obtener un mejor resultado hay que tener centrado el personaje, hacerlo mirar hacia el frente y ajustarlo a la altura apropiada. Por ejemplo, aquí lo haríamos girar hacia el frente, este hacia los lados y este de un lado al otro. Y con este hacemos un desplazamiento horizontal. Y aquí fijamos la altura que queramos que tenga nuestro personaje. Vamos a dejarlo como estaba, 1,70 m. En esta ventana se nos muestra unos marcadores que tenemos que colocarlos en la posición correspondiente. En mi caso, como mi personaje es simétrico, me aseguro de que esta opción esté marcada. Así, si muevo un marcador, también se mueve el otro. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo tienen que estar los marcadores. Por ejemplo, este de aquí va a la barbilla. El A y el B van a los hombros. Los de color amarillo. Y este A verde tiene que ir en los codos. Los de color rosa en las muñecas. El blanco en la ingle. Los marcadores naranja en las rodillas. Y los verde claro en los tobillos. Y pasamos a la siguiente ventana. Y así de fácil vemos cómo nuestro personaje ya está caminando. Aunque Meshy proporciona modelos de alta calidad, es posible que no sea completamente adecuados para producciones de alto nivel sin un poco de edición adicional. A menudo los modelos requieren limpieza de mallas, optimización para motores gráficos y ajustes de texturas antes de ser utilizados en proyectos profesionales. Para proyectos más exigentes, los modeladores 3D seguirán siendo esenciales para lograr el nivel de detalle y precisión que las industrias demandan. Si queremos que tenga otro movimiento, nos vamos aquí a agregado y le podemos decir que corra. O podemos volver a la biblioteca y podemos buscar uno que nos guste de entre todos estos y añadírselo. Por ejemplo, voy a buscar uno por aquí que sea de boxeo. Este de aquí. Le decimos añadir. Una vez que se ha aplicado con éxito, nos vamos a agregados y aquí lo tenemos. Aunque puede generar modelos rápidamente, a veces estos no tienen el nivel de detalle o la optimización necesaria para proyectos profesionales sin un poco de edición adicional. Además, puede haber limitaciones en la personalización, ya que las opciones de modificación son más restringidas en comparación con herramientas tradicionales. Si no consigues la imagen de un personaje, se me ocurre que puedes hacerte una foto tú mismo, de frente, con los brazos extendidos. Procura, eso sí, que el fondo sea liso, de un solo color,
cárgalo aquí con la opción de imagen a 3D para que Meshy cree un modelo de ti. Luego lo llevas a animar con algunos de los movimientos de la librería. Ahora, para obtener más créditos gratis, lo que puedes hacer es venir aquí abajo y publicar tu modelo o tu personaje animado en la comunidad. Aquí te advierte que si lo publicas, tu proyecto se convertirá en código abierto, permitiendo a otros copiarlo, modificarlo y distribuirlo como crean conveniente. Y si lo publicas, puedes ganar 50 créditos gratis, solo si tu proyecto es destacado por Meshy. Aquí le añades las etiquetas que creas conveniente. Te aseguras que lo ha colocado en las categorías correspondientes y le das a publicar. Aquí te da otras opciones con más ventajas. Otra opción de ganar más créditos es compartiéndolo mediante un correo electrónico o por un link. Puedes obtener 10 créditos gratis cada vez que otros hagan clic en tu enlace. Otras formas de obtener más créditos es dándole clic aquí a los créditos. Vas hacia abajo y tienes todas estas opciones para obtener más créditos. Por ejemplo, si recomiendas a un amigo, puedes ganar un mes gratis. También si publicas en la comunidad, podrías ganar 50 créditos. También te dan créditos si sigues a creadores populares. Le das aquí. Eliges al creador que más te guste. Y le das a seguir. Por ejemplo, ahora yo tengo 170. Le voy a dar aquí a seguir. Vuelvo a los créditos. Y ahora tengo 190. También si te conectas a Discord en el servidor de Meshy, puedes ganar 100 créditos gratis. También puedes ganar hasta 40 créditos gratis si publicas tu proyecto en X. O también si tienes una tarjeta de regalo. Hasta ahora solo habíamos visto las opciones gratuitas. Con la opción Pro se nos amplía muchas más posibilidades. Por ejemplo, si tenemos estos de aquí y no nos gusta y quiero que me dé más opciones, podría darle aquí, reintentar gratis. Otra opción en la versión Pro es que la licencia no sea pública, sino privada. Aquí en Remesh podríamos escoger la opción adaptativo, que es que concentra los polígonos en las partes del objeto donde más lo necesita. Y en esta parte nos permitiría escoger la carga poligonal, que por defecto con la opción gratuita nos viene en 10K y podríamos incrementarla hasta 30 o 100K o personalizarlo. Y en lo que es la animación nos permitiría descargar nuestro personaje animado, ya que con la opción gratuita solo nos deja descargarlo sin animación. Por eso es importante que crees tu cuenta gratuita con el enlace que dejo en la descripción, para que obtengas de regalo un mes gratis la versión Pro. Hazlo ahora porque esta opción solo estará por un tiempo limitado. Estuve haciendo más pruebas, por ejemplo, este Minotauro. La imagen de referencia que le subí fue esta de aquí. Y también le hice una animación. También corriendo.
Y también hice una planta. Y volví a crear la mesa. Esta vez ya sin la imperfección que tenía acá arriba. He descargado los modelos y los he importado al 3D Max para hacerles una prueba de render. Y ya de paso que estoy aquí, con el modificador Retopología, este de aquí, lo he convertido en quads. Y les he puesto material V-Ray. Voy a hacer un render. El resultado es este de aquí. Pues la verdad está bastante bien. Otra desventaja es que, como cualquier IA generativa, su precisión depende de los datos con los que ha sido entrenada. Esto significa que puede reproducir modelos con errores o imperfecciones que necesitarán ajustes manuales por parte de un modelador experimentado. La llegada de herramientas como Meshy genera interrogantes sobre el futuro de los modeladores 3D. Sin embargo, en lugar de reemplazar estos roles, es más probable que se convierta en un recurso complementario. Meshy puede encargarse de tareas repetitivas y simplificar el proceso de creación de modelos base. Pero aún se necesita la intervención humana para pulir detalles, mejorar la calidad y personalizar los diseños según necesidades específicas. En resumen, Meshy representa un avance significativo en la creación de modelos 3D, ofreciendo velocidad y accesibilidad. Sin embargo, no sustituye la creatividad ni la habilidad de los modeladores experimentados. Más bien, actúa como una herramienta que puede potenciar su trabajo y agilizar procesos. Al igual que en muchas otras áreas, la inteligencia artificial no eliminará el trabajo humano, sino que transformará la manera en que se realiza. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.